Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI, el número 9 de esta cuarta temporada. Este camino ya tan largo que estamos caminando juntos y que para mí realmente es un honor y quiero agradecérselos. Hoy con varios temas, varios puntos que vamos a charlar, pero todo o la gran mayoría con un eje muy especial, que es el caso Bariloche de 1995 en la Patagonia Argentina, el caso del comandante Jorge Polanco, un ovni que habría acompañado a un avión mientras estaba aterrizando y con múltiples testigos. Hace muchos años que vengo haciendo documentales de este tema, pero lo que me pasó esta última semana fue impresionante. Empecé a subir estas entrevistas o fragmentos de las entrevistas a TikTok, básicamente porque me di cuenta que había gente subiendo mis entrevistas de mi canal de YouTube a TikTok con la mejor de las intenciones. De hecho, conversé con ellos y es todo fantástico, pero me di cuenta que si otros lo hacían, porque yo no lo estaba haciendo. Y hay una clave que es la comunicación, porque entre esa comunicación y uno de esos videos se viralizó muchísimo. Me contactó un testigo nuevo del caso Bariloche, alguien que lo vio desde la ciudad y que va a ser la perla de este programa. Obviamente vamos a poner a todos los testigos, vamos a hablar del caso y vamos a terminar con este testigo. Además, vamos a tener experiencias en primera persona, vamos a hablar y analizar algunos de los temas que ustedes han preguntado. Antes de empezar les recuerdo mi nombre. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf. Soy documentalista, me dedico desde hace mucho tiempo al misterio. Recorro el continente americano, recorro otras partes del mundo contando estas historias. De hecho, hoy me encuentran grabando este podcast desde un hotel en Ciudad de México, en donde estoy con un nuevo proyecto. Pero no voy a dejar de grabar el podcast, esté donde esté. A donde vaya ya llevo mi micrófono y los discos con toda la información como parte de mi equipaje para seguir grabando cada uno de estos episodios. Tengo un Instagram que es @JorgeLuisS_oficial, un Twitter que es @JorgeLuisS_77. A donde estén escuchando el podcast les pido que pongan seguir, ya sea por YouTube, ya sea por Spotify, por Apple Podcasts, por iHeart, por Google Podcasts, por donde estén escuchando, por iVoox, por supuesto. Pongan seguir. Estoy desordenado, pero bueno, tengo un WhatsApp para que ustedes me puedan enviar audios. Esos audios pueden ser preguntas, pueden ser reflexiones, pero por sobre todo a mí me interesa tener audios con sus historias en primera persona. El teléfono es más 54 911 60 45 41 50, más 54 911 60 45 41 50. Y también tengo un mail, que es las historias de George, las historias de George se escribe, @gmail.com. Ahí también pueden compartir lo que ustedes quieran. A veces tardo en contestar, debo confesar, porque tengo entre mi vida y mi trabajo, tengo muy poco tiempo, mejor dicho, pero siempre trato de contestar y tengan en cuenta que cuando yo les pongo agendado es que sus preguntas o sus comentarios o sus experiencias pasaron ya al listado para salir al aire. Si ven que no les respondo esto, por favor insístanme, porque a veces puede ser que se me haya pasado y no es falta de respeto ni mucho menos, sino que a veces hay muchos mensajes y no soy la persona más ordenada de este planeta, debo confesarlo, y encima lo digo con orgullo, así que es un problema que no voy a resolver. Pero bueno, gracias por estar ahí y gracias por toda esta información y el material que envían, porque este material es la columna vertebral de nuestro programa La Huella OVNI. Bueno, ahora si quieren vamos a ir a una introducción a esta historia. Esta historia que ocurre ya en las primeras horas de la noche del 31 de julio de 1995, en una zona cercana al lago Nahuel Huapi, a la ciudad de Bariloche, en donde está el aeropuerto. Un avión de Aerolíneas Argentinas estaba llegando
al aeropuerto proveniente de la ciudad de Buenos Aires. Dicen que entre los pasajeros venían muchos científicos de un instituto científico muy importante que está en Bariloche, y que mientras empezaba a aterrizar se generó una situación extraña que voy a dejar que hablen los testigos. Lo que voy a dar como importante es que esta luz extraña con movimientos que no tuvieron prácticamente ningún sentido fue observado desde la cabina del avión de Aerolíneas Argentinas, desde la cabina de un vuelo de Gendarmería Nacional, un vuelo sanitario que estaba detrás de el avión de Aerolíneas Argentinas, desde la torre de control, desde la pista, y ahora también tenemos relatos desde la ciudad de Bariloche. Era una noche particular, iba a haber un corte de luz programado. Ese corte de luz tuvo características que nadie pudo explicar, especialmente en la pista, en el aeropuerto de Bariloche, y hubo mucho debate que siguió todos los años posteriores, incluso hasta hace muy poquito, cuando una comisión de la Fuerza Aérea Argentina dio una explicación que se trató de algún tipo de reflejos. Hay un informe bastante grande, un informe que fue rebatido primero que nada por los testigos principales, que aún estaban vivos, diciendo que no tenía nada que ver con ese tipo de explicación que daba la Fuerza Aérea, y por otro lado por un grupo de investigación que también van a participar hoy, muy interesantes y muy profesionales, que fue Fénix 4, que fue hasta Bariloche y puso en práctica todo lo que daba la explicación de la Fuerza Aérea, y lamentablemente toda la explicación se caía porque nada de lo que explicaba la Fuerza Aérea podría haber ocurrido como lo explicaba en ese informe. Entonces volvemos a foja cero, volvemos a fojas en donde no sabemos qué fue lo que pasó y sí nos quedamos con los argumentos. Como les decía, yo hice este caso para documentales por lo menos 3 veces, si no me falla la memoria. Mi primer documental de este tema, de donde voy a sacar algunas de las entrevistas, fue un capítulo de una serie que hice para Infinito que se llamó Latinoamérica Historias Perdidas. Después volví a hacer el caso para la serie Contacto Extraterrestre, donde hice 2 de las entrevistas que a mí más me llenan de orgullo, que están puestas en mi canal de YouTube sin cortar y todas completas, para que vean todo lo que sucedió ese día en esa especie de backstage, conversando con los testigos. Y después, el año pasado, volví a entrevistar a Jorge Polanco cuando produje la serie Los Expedientes Secretos con Jaime Maussan, en donde hablamos de casos de aviones, y para mí era muy importante otra vez tener la mirada de Jorge. Como primer punto, como primer gran invitado, obviamente es una entrevista grabada, no es que lo volví a molestar. Vamos a escuchar ahora la voz de Jorge Polanco, la persona que pasó a ser el sinónimo de este caso, el piloto de Aerolíneas Argentinas que se enfrentó a esta luz en el aeropuerto de Bariloche. Bueno, esa tarde Jorge Polanco tenía unos cuantos años menos, ¿no? Estamos hablando del año 95, y en ese momento, como piloto profesional, estaba volando en lo que se llama un avión, el Boeing 727. En ese momento era uno de los aviones muy modernos y con una capacidad de pasajeros muy importante. Ese día teníamos asignado un vuelo a la ciudad de Bariloche con una cantidad interesante de pasajeros. Bariloche había tenido, semana anterior al 31 de julio, que es la fecha que ocurrió este evento, había tenido ya un evento muy similar con cortes de energía, a los que muchos se lo atribuían a la nevada. En ese momento nevó también mucho en Bariloche, pero ya había habido comentarios de que algo había sucedido ante la eventual aparición de un objeto no identificado. Nosotros comenzamos el vuelo esa noche con el primer oficial, Carlos Dortona, y el ingeniero de vuelo, Jorge Allende,
y en la cabina también iba un cuarto piloto que iba como extra tripulante a buscar a su hijo a la ciudad de Bariloche. Llegamos a la vertical del aeropuerto y comenzamos a hacer lo que se llama la maniobra de alejamiento. Ahí es donde nos llama la atención una luz. Esa luz estaría ubicada a las 11, o sea, la posición de agujas del reloj a las 11, a nuestro frente. Le pedimos a la torre de Bariloche que nos informe si tenía algún tránsito o algún tráfico reportado. Nos dice que no tenía conocimiento de ninguno. Y estando a 11 millas, ya en alejamiento, próximo a volver para iniciar lo que se llama la aproximación final, con el primer oficial empezamos a hacerle señales de luces. Y la luz, de ser una luz brillante y ancha, de pronto, como contestando a las luces que nosotros prendemos y apagamos del avión, de pronto hace esto y se queda finita y chata. Entonces, nos sorprende realmente, pero también en ese momento el copiloto me dice, tenemos que virar. Y yo dejo de mirar digamos, a la luz y comenzamos a hacer un viraje. La luz nos queda a la derecha, digamos, fuera de la trayectoria del avión. Circunstancialmente en ese momento dejo de prestarle atención a eso y me concentro en la operación del avión, en la aproximación, y cuando interceptamos lo que se llama el ILS, el localizador para aterrizajes de precisión en Bariloche, escucho a mi lado, por parte del primer oficial, que dice, che, ¿qué es esto? Y yo, como estaba con la vista puesta en los instrumentos del avión, pensé que alguno de los que estaba atrás le estaría haciendo alguna broma. No lo asocié en ese momento con nada de lo que era esa luz. Levanto la vista, miro hacia mi derecha y sí veo ahí bien claro una nave acercándose paulatinamente para formarnos en la aproximación y en el descenso. La determinamos bien el tamaño porque prácticamente ocupaba todo el ancho de la ventanilla del 727 de la cabina de comando y se acercó paulatinamente hasta formarnos prácticamente en la punta del ala. Podría decir bien que, y con un diámetro de casi 30 metros, toda oscura, la nave era toda oscura, tenía como unos reflejos, un verde muy, muy especial, y sí era llamativamente, o sobresalía en la parte superior, tenía todo como un color anaranjado, así como, y pareciese que tenía una cadencia de respiración, ¿no? Como si una masa, algo respira, como si la luz respirase. Eso siempre me llamó mucho la atención y me quedó se me fijó mucho esa imagen de esa nave. Le pido al primer oficial que le informe a la torre de que teníamos una nave, y el torrero nos contesta de que él ve una luz pero no sabe de qué se trata. A todo esto tenemos que confirmar que arriba nuestro, esperando en la vertical del aeropuerto para aterrizar después que nosotros lo hiciésemos, había un avión militar de la Gendarmería Nacional con 2 pilotos a los cuales después yo conozco y que además eran pilotos con muchas horas de experiencia y con quien después realmente ellos nos cuentan, estaban en un lugar privilegiado, hay que reconocerlo, porque estaban en el balcón de lo que estaba sucediendo. Continuamos la aproximación con el ovni formando al lado. Requerimos al hombre de la torre informaciones, dice que no vio una luz pero no sabe de qué se trata. Y en un momento, cuando ya estábamos muy cerca del aterrizaje, a unos 4.800, casi 5.000 pies, muy cerca, de pronto
se produce ese corte de energía. Y Bariloche queda totalmente a oscuras, el aeropuerto, ¿correcto? Queda totalmente a oscuras. En ese momento es cuando nosotros, los que volamos y trabajamos en este medio, sabemos que se produce la maniobra de escape, una aproximación frustrada. Bueno, se hace la maniobra acelerando los motores al máximo, cambiando la actitud del avión para que vuelva a ascender, y se le pide en este caso al primer oficial que venía asistiendo que suba a la posición del flap del avión y luego el tren de aterrizaje. Iniciamos esa maniobra y no le podemos comunicar absolutamente a nadie, quiero esto que quede en claro, lo que íbamos a hacer, porque al cortarse la energía no hay manera de hablar con la torre ni que la torre hable con nosotros. El aeropuerto quedó en pane total. Hacemos el escape y cuando estamos ascendiendo para una altitud en la cual yo pensaba que tenía que ir hasta determinada altitud, porque obviamente había otro avión militar esperando para poder aterrizar, el OVNI, en algún momento, después que nosotros comenzamos la maniobra de escape, se traslada a una velocidad fantástica en línea recta hacia el centro del lago del Nahuel Huapi y luego asciende a la altura que yo pensé que tenía que ir. Pero lo pensé yo, no se lo dije a nadie. Bueno, iniciamos ese viraje, ascenso y viraje, y cuando estoy virando, lo detecto en el centro del viraje nuevamente, lo vuelvo a ver. Y yo para mis adentros pensaba, nos está siguiendo, ¿qué querrá? O sea, uno piensa mil cosas y la verdad que uno puede tener controlado sus emociones, pero realmente era preocupante, porque en un principio uno lo vive como si fuera un sueño y después se da cuenta que es una realidad. Y la realidad era que estábamos con un avión de 70 toneladas, con 130 pasajeros, y el escenario era real, estábamos en Bariloche. Y bueno, nivelamos a 10.000 pies y comenzamos el viraje para volver al aeropuerto y el OVNI queda debajo nuestro y nos empieza a acompañar nuevamente hacia la vertical del aeropuerto. De ahí, desde la vertical del aeropuerto, el OVNI sale también a una velocidad fantástica hacia el lado del Cerro Otto y desaparece. Y desaparece, dice Polanco. Hasta acá vamos a llegar con la entrevista de el testigo principal del caso, porque tenemos muchos testigos y quiero que escuchemos a todos y que no nos quedemos con un programa de 45 horas, porque hay que llegar al nuevo testigo y escuchar a la persona que lo vio desde otro lado. Segundo testigo fundamental, lamentablemente falleció, lo conocí hace como 10 años, era uno de los pilotos que venía en el avión de atrás, este avión que según Polanco estaba en la platea, viendo todo de una manera privilegiada, y realmente ahora cuando lo escuchen a Rubén Sipusac se van a dar cuenta que lo que observó él es realmente fantástico. Vamos con esta entrevista que también la hice hace cerca de 10 años. Como les decía, Rubén lamentablemente falleció, pero nos dejó su testimonio. Estábamos haciendo un vuelo desde Buenos Aires a Bariloche, sanitario. Íbamos a buscar a un niño. Esa era la misión del vuelo. Íbamos 3 tripulantes, éramos 2 pilotos, el comandante Gaitán, el mecánico Gómez y yo. Creo que eran como alrededor de las 9 de la noche aproximadamente. Ponemos la frecuencia, selectamos la frecuencia de la radio y escuchamos la comunicación de un avión de Aerolíneas Argentinas con la torre de control. Este avión de Aerolíneas Argentinas, un avión de líneas, de pasajeros, había entrado antes que nosotros a la terminal Bariloche. Y él en ese momento estaba arriba en la vertical del aeropuerto haciendo las maniobras, como eran de noche, ¿no es cierto?,
las maniobras para aterrizar en el aeropuerto de Bariloche. Y nosotros estábamos ingresando a la terminal, estábamos fuera del aeropuerto, unas 35 millas aproximadamente. Bueno, escuchamos unas comunicaciones que el piloto de aerolínea le decía a la torre de control de que estaba observando un tránsito. Eso escuchamos nosotros desde nuestro equipo de radio, y la torre que le respondía que no tenía ningún tránsito reportado. Lo único que sí lo alertó de un avión de gendarmería que está ingresando a la terminal, pero está fuera, digamos así. Después nos llama a nosotros, la torre confirma, justamente que nos pide a qué distancia estamos del aeropuerto, nosotros le confirmamos. Y bueno, esa fue la primera noticia de que había algo ahí en el espacio aéreo de la terminal de Bariloche. Cuando nosotros íbamos llegando al aeropuerto y viendo al avión de Aerolíneas Argentinas en su viraje, como buscando volver al aeropuerto, y estaba en ascenso también él, se lo visualizaba perfectamente arriba del lago, arriba de la ciudad. Ahí en ese momento yo veo por mi costado derecho, abajo, muy abajo, una luz muy pequeñita que nos cruza. Desde atrás hacia adelante nos cruza. Entonces pienso, bueno, ahí está el tránsito que tanto hablaba el piloto de la línea aérea. Y te hago una pregunta antes de que continúes. Sí. ¿Esa luz podía tratarse de, por ejemplo, si una avioneta pasase por ahí, iba a ser una luz similar a eso que empezabas a ver? Para mí hasta ese momento era un avión, era la velocidad que yo incluso pensé de que era un jet. Cuando yo veo esa luz, yo veo que nos pasa y digo, ahí va el tránsito que estaba viendo la aerolínea, y es un jet. Eso pensé yo. ¿Por qué pienso eso? Porque mi avión era un turbohélice, y lo único que, prácticamente la velocidad de crucero, digamos unos 400 kilómetros por hora, digamos nosotros, y lo único que me puede pasar desde atrás, que me alcance y me pase, es un jet, no es otro turbohélice. Estamos a la misma velocidad de otro turbohélice. Entonces, bueno, yo pienso, ahí va el tránsito que veía el piloto de línea, y es un jet, pensé yo. Sobre el momento que pienso eso, ya el avión, o esa luz estaba adelante, y ahí fue donde vertiginosamente asciende a la vertical. Los tres que estábamos en nuestro avión de gendarmería, los dos pilotos y el mecánico, nos pegamos a nuestro parabrisas para ver a dónde se iba esa luz en su ascenso tan vertiginoso. No vimos nada, nos acomodamos otra vez en los respaldos del asiento, y cuando bajamos la vista vemos la luz estacionada allá enfrente, ¿no? Como que estaba esperando a que el avión de aerolíneas termine su viraje. Bueno, efectivamente eso fue. El avión de aerolínea decía, perdón, yo me olvidé que tomé mi micrófono, y ahí notifico por primera vez a la torre de control que vimos un tránsito que nos pasa vertiginosamente por debajo, nos pasa rápidamente por debajo, asciende vertiginosamente a la vertical y está estacionado enfrente del avión de Aerolíneas Argentinas. Esa fue mi comunicación. El piloto de aerolínea también sale a la radio rápido diciendo, sí, lo tengo a la vista, lo tengo a la vista. Está a mi izquierda, efectivamente, era como que lo estaba esperando. Y ahí ya comienzan ambos a venir en sentido convergente a nosotros. Ellos hacia el aeropuerto y nosotros ya habíamos pasado la vertical, alejándonos del aeropuerto. Del avión de Aerolíneas Argentinas yo no tenía dudas de la altura. 11.000 pies estábamos nosotros y 10.000 pies ellos, esa era la instrucción, o sea que había 300 metros que nos separaba. Pero esta luz que acompañaba al avión de aerolínea, que estaba directamente en nuestro eje de vuelo, yo tenía dudas de qué altura tenía. Incluso ahí yo sentí temor, porque no tenía posibilidad de hacer nada de escape con nuestro avión, tan rápido que era toda la maniobra, y eso se venía tan rápido, digo, temor de colisión. Yo me imaginé colisión cayendo como papelito picado al lago Bariloche. En ese momento siento, esto siempre lo destaco porque después en el tiempo me quedó muy grabado, siento algo como que me entra en el pecho, algo me entró en el pecho, se desplazó hacia la mente y acá me quedó un mensaje: tranquilo, no pasa nada,
esto está controlado. ¿Qué es eso? No sé. Yo en ese momento me relajé, me tranquilicé. El mecánico que estaba acá al lado mío, entre el otro piloto y yo, se va para atrás de mi asiento, a la ventanilla que está atrás mío, para ver si podía ver algo, qué era lo que iba a pasar teóricamente por debajo nuestro. Y en ese momento el que volaba el avión, el comandante Gaitán, inclina el avión, como tratando de salir del rumbo, porque eso venía de frente, con esa duda que yo digo de qué altura estaba. Cuando él inclinó el avión, el mecánico puede observar por la ventanilla de atrás lo que pasó debajo nuestro, ahí nomás, pegado al avión. Y él dice que pasa, él ve una luz del tamaño de la uña, del dedo pulgar, color ámbar. Y a los costados, dos luces, una roja y una verde, como que giraban esas luces. Que apenas estuvo debajo nuestro, nos pasó a nosotros un poquito, tomó un rumbo en ascenso de 45 grados y desapareció a una velocidad espectacular. Eso él alcanza a ver para atrás. Segundo testimonio, un comandante de Gendarmería Argentina, un piloto experimentadísimo con un equipo que estaba yendo en un vuelo sanitario y tuvo una sensación similar, y fíjense las coincidencias en cómo estamos generando una especie de 360 de lo que se vio ese día. Hace muchos años yo fui a Bariloche y pude dar con los testigos que estaban en el aeropuerto. Así que ahora, si les parece, vamos a ir con ellos. Primero, Alfredo Blanco, que era el controlador aéreo que estaba en el aeropuerto. Lo que pude tomar fue llamar a la aeronave, una nave sanitaria de Gendarmería Nacional, consultarle si él tenía algún tránsito o si estaba viendo al que estaba en aproximación para Bariloche. Me dijo que sí, que veía el Boeing, que era un Boeing 727 que estaba aproximando para la pista 29 de Bariloche, y que veía otra luz. El técnico de turno me informa de que se efectúa el corte de energía eléctrica y que los equipos no iban a resistir mucho tamaño consumo, ¿no? Las luces de plataforma más las luces de pista prendida. Entonces yo le comento todo lo que estaba aconteciendo en ese momento, de que la aeronave veía otro tránsito, y bueno, pasó lo siguiente. El comandante me informa de que sí tiene el tránsito y que va en rumbo de colisión. En ese preciso momento se nos corta la luz, entra el grupo electrógeno a funcionar, todos los instrumentos de torre de control no respondieron al nuevo cambio, se cortó las luces de pista, el comandante configura la aeronave para hacer el escape, hizo el escape y cuando pasó frente a torre, ¿no? Junto con mi compañero, al muchacho que había llamado de técnico, vimos detrás de la aeronave una luz de un color esmeralda brillante, parecía el reflejo del timón de profundidad de la aeronave, ¿no? Pero es lo único que alcanzamos a ver nada más. Era algo que lo seguía él, ¿no? Ya que la aeronave, cuando hizo el escape, se fue al lago. Y además de Blanco, que estaba en la torre, el jefe del aeropuerto también vio toda esta situación, y lo que él remarcó en la entrevista que hice hace ya creo que casi 20 años fue qué pasó cuando todos bajaron de sus aviones y se juntaron después de cada uno dar su informe. Ahora vamos a escuchar a Daniel García y su conclusión sobre qué sucedió. Todos fuimos coincidentes en lo que pasó, ¿no es cierto? Esa luz que aparece de golpe, que se aproxima y queda volando en forma lateral al avión. Cuando el avión aterriza, el objeto como desaparece, hay que llamarlo de una forma que esa es la más correcta, a una velocidad que es imposible de describir, ¿no es cierto? Lo que uno demora en un parpadeo es lo que el rato de visión que tiene.
Más allá de las discusiones, los debates, las peleas, este caso ya con lo que tenemos hasta acá yo creo que es uno de los casos más completos y más fuertes y más documentados de la historia en muchos sentidos. Ahora cuando lo subí a las redes mucha gente me decía, ¿y la foto? ¿Dónde están las fotos? Bueno, 1995, fotos que eran con rollo, o sea, un rollo de menos de 400 asas de noche hubiese sido imposible y nadie estaba con una cámara como es hoy una cámara del celular, por supuesto. Y sin embargo yo siempre digo y estoy totalmente convencido que para mí este tipo y esta calidad de testimonios son mucho más importantes que una imagen que puede ser un error, que puede haber sido trucada, etcétera, etcétera. En este caso estamos hablando de profesionales del aire, hablando de una situación extraordinaria que les tocó vivir. Para mí esto es increíble. Ahí yo recuerdo mucha gente que me decía, ¿y podrá haber sido una prueba de dron? Y en la lógica sí, pero cuando uno escucha las descripciones de lo que vieron, no se parece en nada a un dron. Entonces ahí es donde yo creo que hay que empezar a descartar ciertos elementos en torno a este caso. Los pasajeros también, mucha gente pregunta qué pasó, si los pasajeros vieron. Por un lado, obviamente las ventanillas de un avión más de noche es una visión muy reducida. Tal vez podrían haber visto o no. Hasta el día de hoy ningún pasajero ha hablado. Hay mucha historia tras de los pasajeros. Hay gente que dice que algunos de los científicos que estaban dentro de la nave observaron estas luces, pero que nunca quisieron hablar. Y también hay una lógica. Quien le ha tocado viajar en avión es en esas ventanillas pequeñas. No es que tenés una mirada 360, sino que son fragmentos muy cortos. Pero bueno, tal vez algún día algún pasajero se anime a hablar, como pasó ahora con Gustavo. Gustavo vio parte de estas entrevistas en TikTok y se contactó conmigo para contarme una versión distinta y nueva, distinta porque es otro observador desde otro punto de vista con lo que ocurrió en Bariloche. Vamos a escucharlo a Gustavo. Jorge, ¿cómo estás? Te cuento rápido cómo fue en aquel momento. Yo tenía 19 años en esa época. Me acuerdo patente de que estábamos mirando televisión con mi papá. Estamos en un edificio de monoblocks acá en Bariloche, en un tercer piso. Vivía él. Mi papá ya está fallecido. Pero sí, algo que recuerdo es que cada vez que se cortaba la luz salíamos a mirar el cielo para ver satélites, estrellas, fugaces, aviones, y bueno, si se veía algo más, mejor todavía. Pero nunca había tenido el placer de ver algo extraño como esa noche. Esa noche lo que recuerdo, cuando se corta la luz, salimos por la ventana, abrimos la ventana del tercer piso y empezamos a mirar el cielo. Miramos el cielo un rato hasta que vimos un avión, típico porque pasaban siempre aviones y bueno, mirábamos a lo lejos del avión que iba sobrevolando por la ciudad. Pero lo que nos llamó poderosamente la atención, que al lado del avión, que obviamente era un avión porque notaban las luces que parpadeaban, desde nuestro ángulo se veía por encima del avión una luz naranja, rojiza, ámbar, pero fija. Lo que nos llamó la atención es que era una luz fija que no titilaba, no parpadeaba, era una luz totalmente fija, como continua y con la misma velocidad del avión, de aerolíneas. Entonces, eso es lo que nos llamó la atención. Nunca supimos qué era, no pensamos jamás que era un ovni, simplemente que era algo extraño. Pensamos que era una avioneta que por algún motivo estaría cerca del avión de aerolíneas. Y después, a los minutos, vimos otro avión, otras luces que titilaban, o sea, estaba el avión de aerolíneas con sus luces, estaba la luz naranja, esta ámbar, y estaba el otro avión. O sea, eran tres objetos volando, así que no fue un suceso realmente muy extraño en aquel momento, y nunca pensamos que era un ovni, ¿no? O algo extraño.
Al otro día, cuando escuchamos las noticias, era en todo Bariloche se hablaba del ovni, de lo que habían visto esa noche. En algunos lugares de la ciudad dicen que hasta iluminó casas de cerca del Cerroto, dicen que iluminó casas, que vieron que adentro de las casas se vio una luz naranja. Así que bueno, fue un caso muy, muy, muy resonado y seguramente si hablas con gente de Bariloche se va a acordar. Así que bueno, básicamente es eso lo que tengo para contarte. Así que bueno, Jorge, te mando un abrazo, gracias. Gracias, Gustavo, de verdad, muchísimas gracias. Me mandó algunos audios más donde me contó que él sigue con esta tradición que tenía con su padre de mirar al cielo, que ha grabado otras cosas y me ha hecho algunas preguntas que empezamos a responder. Esta clave, ¿no? Este detalle tan importante de mirar al cielo. A veces pueden ocurrir cosas asombrosas, pero sin ocurrir cosas asombrosas, yo creo que mirar al cielo, como les digo siempre al final de este programa, es lo que nos conecta absolutamente con todo. De verdad, gracias, Gustavo. Y tengo una última entrevista para esta sección de Bariloche, que es otro gran amigo, que es Pablo Álvarez, que es parte de Fénix 4 y fue uno de los investigadores que se encargó de trabajar para entender qué es lo que había ocurrido en Bariloche y qué pasaba con este informe oficial que daba todo por tierra, y fueron quienes terminaron descartando este informe oficial. No le pedí a Pablo que me hable del informe oficial. Si quieren saber del informe oficial, hay una nota completa en mi canal de YouTube con Guillermo Victori y con Pablo Álvarez hablando de cuál fue la investigación que hicieron, sino que yo quería que me destaque qué importancia tenía esta entrevista para un caso tan investigado y tan interesante, y qué vuelta podía llegar a darle. Así que si les parece, vamos con Pablo Álvarez. Desde el punto de vista investigativo, bueno, siempre es importante recibir el testimonio de una persona que ha sido partícipe directo de un evento extraordinario. Aclaro esto de directo porque muchas veces se presentan testimonios de personas que relatan acontecimientos, pero en base a dichos de terceros, familiares o amigos. Aquí es un testigo directo y eso, créanme, que vale oro puro. Este en particular resulta no solo importante, sino muy gratamente recibido, porque representa un elemento más a sumar a un evento como el caso Bariloche, que hasta el día de hoy, recordemos que esto sucedió en 1995, permanece sin explicación, aunque sí, desde el lado oficial se lo ha intentado relacionar con un alumbramiento de un farol desde un local de entretenimiento que había allí en la ciudad, señalando indirectamente, al menos así lo leo yo entre líneas, que dos tripulaciones altamente capacitadas para realizar la tarea de pilotos de aeronaves, en este caso comerciales y de gendarmería, han confundido una luz de un farol con un objeto que volaba en formación al lado de una de estas aeronaves, específicamente la de Aerolíneas Argentinas. En algún punto se está dudando de la capacidad de estos profesionales. Analizando el relato de testigo, creo que, en Fénix 4, que es la agrupación de investigación a la cual pertenezco, creemos que es un testimonio súper valioso, del cual seguramente podrían extraerse muchísimos datos más cuando se realice una toma de testimonio organizada y con el objetivo de obtener la mayor cantidad de datos posibles. Esto hasta ahora resulta ser un adelanto de una vivencia y seguramente el testigo tendrá infinidad de detalles que aportar. Esta toma de testimonio es importante que siempre la realice gente idónea en el tema, y en este caso en particular, como es un caso muy complicado y con muchas aristas, sería interesante que la lleve adelante una persona que conozca hasta el más mínimo detalle del caso Bariloche. Básicamente para así poder extraer toda la información que seguramente resultará súper valiosa. Seguramente el testigo tendrá varios detalles que permitan sumar certezas a lo ocurrido allá por julio de 1995, los cuales podrían ir desde, pensemos, confirmación de día, horarios, referencias meteorológicas,
zonas de avistamiento, en lo posible con orientación cardinal, estimación de distancias, comentarios que él recuerde de quien lo acompañaba, en este caso su padre, charlas posteriores al evento, comentarios recibidos por parte de otros testigos, de otros familiares, de los vecinos del lugar. Estos detalles serán de sumo valor para una posterior etapa de corroboración de lo dicho. Y esta corroboración sirve de manera categórica para darle certeza al 100% de lo testificado, ¿se entiende? Además, recordemos que muchas veces el valor de un testimonio no es solo el relato en sí mismo de lo ocurrido, sino la posibilidad de corroborar otros datos mencionados por otros testigos en este testimonio. Así, un testimonio que normalmente entonces se trabaja para corroborar sus dichos, estos mismos dichos corroborados sirven también para corroborar indirectamente otros dichos de otros testigos. En este caso, por ejemplo, hablando de esto específico, queda en claro que aquí sobresale una corroboración entre el testimonio de esta persona y el testimonio del comandante Jorge Polanco, quien piloteaba el avión de Aerolíneas Argentinas, que desde el día 1 del evento describió al objeto que volaba en formación a su lado como de color ámbar, tal cual lo describe hoy este testigo. Por otro lado, la importancia de un testimonio radica también en la posibilidad de acceder a nuevos datos que podrían abrir nuevas líneas de investigación, datos que podrían servir aún más para llegar a lo que particularmente todos los que realizamos o tratamos de realizar una investigación seria queremos, y no es más que encontrar la verdad sobre los diferentes casos que analizamos, y en este caso, el caso conocido como el caso Bariloche, resulta aún más importante acceder a esa verdad porque no es un caso más. Es un caso que involucró a 2 aviones en vuelo, una maniobra de escape, personal de aeropuerto, personal civil. Recordemos también que hubo un gran apagón de energía eléctrica en la ciudad de Bariloche en el momento que estaba sucediendo precisamente el caso Bariloche, ¿no? El avistamiento de este objeto en formación al lado del avión de Jorge Polanco de Aerolíneas Argentinas. En resumen, se hace aquí, yo diría, sumamente importante la posibilidad de ampliar el testimonio en pos de encontrar nuevos datos finos que nos permitan sumar más detalles al caso, corroborar los datos ya existentes, abrir quizá nueva línea de investigación y acercarnos lo máximo posible a la verdad de lo sucedido. Es increíble, la verdad, uno se lo pone a pensar, cómo un caso de julio de 1995 aún sigue aportando datos. Y en este caso, un testigo directo. Y eso no hace más que demostrar que el caso Bariloche no fue un caso más y es un evento que sí o sí necesitamos esclarecer. Aquellos que quieran leer el informe Caso Bariloche, realizado por Fénix 4, lo pueden hacer ingresando a Instagram. Somos @investigacionesfenix4. Tenemos nuestra web en www.fenix-4.blogspot.com y en forma particular me pueden encontrar también en Instagram en @PabloEduardoAlvarez. Así que muchísimas gracias por esta invitación a analizar este caso que realmente, en serio, han pasado ya un montón de años desde 1995 y aún hoy sigue dando que hablar. Es realmente sorprendente. Gracias Pablo, gracias a Gustavo, gracias. Fíjense, creo que más completo que como armamos este caso ahora va a ser difícil encontrar. Es uno de los casos que a mí en mi carrera profesional me ha tocado muchas veces y realmente le tengo mucha admiración porque creo y no tengo dudas que es de los casos más fuertes que hay, mejor documentados. Están los documentos oficiales que escribieron los pilotos cuando se bajaron del avión. Realmente desde todo punto de vista es un caso modelo en el cual pasó algo realmente extraordinario y está bien buscar explicaciones, creo yo, y me parece que esas explicaciones son más que válidas. Vamos a seguir adelante con el programa. Yo iba a empezar con la segunda parte de una
nueva entrevista, pero me parece que ya es demasiado largo, así que voy a responder algunas preguntas breves para poder seguir adelante. Preguntas que por ahí ya son algunas preguntas que ya han sido respondidas en otros capítulos, así que tiene que ver con eso. Miguel Ángel dice: estimado Jorge, ¿qué opinas tú de los dichos del oficial de inteligencia David Grush de Estados Unidos, el cual afirma que las autoridades estadounidenses encontraron una nave con tripulación no humana? Quisiera saber cuánto de realidad hay en este informe y si tú estás al tanto de esta información. Sí, Miguel, hemos hablado muchas veces de David Grush aquí en nuestro programa, y de tantos otros oficiales y no oficiales, pero personas con acceso a la información que nos han dado y nos han planteado y nos han mostrado una mirada diferente, con un problema que creo yo, pero espero que se resuelva pronto, que es la falta de pruebas. Grush habló de que había relevado muchos testimonios de gente que había logrado tener acceso a estos cuerpos, acceso a estas supuestas naves, pero al día de hoy nadie ha logrado que el Pentágono, si realmente las tiene, lo desclasifique. De hecho, que Kirkpatrick se haya alejado del aro después de negar que esta información era cierta, que el Pentágono haya hecho algunas declaraciones extrañas diciendo estuvimos buscando y no encontramos nada, nos plantea que hay una búsqueda, que seguramente hay gente que conozca la verdad, si esta verdad es cierta, por supuesto, y gente que no. Creo que es un planteo el de Grush que ya viene desde mucho antes. Podemos hablar desde el Disclosure Project, podemos hablar de Bob Lazar, podemos hablar de muchísimos personajes a lo largo de todo este tiempo, de Christopher Mellon, podemos hablar de Lou Elizondo, podemos hablar de muchísimos personajes que de alguna manera siguen con esta línea de una forma más directa. Creo que nadie ha sido tan directo como Grush, pero que viene desde fines de los 70 con personas denunciando esto. ¿Será una ficción? ¿Será una realidad? No tenemos las pruebas, pero creo que cada vez hay más gente presionando para que, si estas pruebas existen, salgan a la luz. Miguel Ángel, es uno de los temas que puede cambiar absolutamente el paradigma en el que vivimos. Si esto es real y si de verdad hay tecnología extraterrestre en la Tierra, muchas de las cosas que creemos y pensamos supongo que van a cambiar para siempre. No creo que sea un problema terrible ni que esto destruya a la sociedad, ni mucho menos, como es parte de una de las teorías por las cuales se guardan estos secretos, pero creo que eso sin dudas nos haría cambiar radicalmente muchísimas cosas. Siguiente pregunta la hace Buscando la Verdad Bet 9914. Y Beth lo que pregunta es: ¿cuál es tu opinión personal sobre Guasimal? Yo vivo cerca, estos días he querido visitar porque mi madre y mi hijo y yo hemos estado viendo un ovni ya en 3 ocasiones y el tema me encanta. Beth, el tema de Guasimal, bueno, vamos a contextualizarlo rápidamente para todos. Diciembre del año 2012, la vereda de Guasimal en el Valle del Cauca, en Colombia. Un lugar que básicamente es un lugar agrícola que se dedican al cultivo de la caña de azúcar y a desarrollar este dulce tan característico de Colombia y tan espectacular que es la panela. Empiezan a tener contactos extraños, empiezan a ver seres en diferentes lados. La vereda tiene una distancia, no lo recuerdo, yo estuve en el 2013, pero no deben ser más de 3-4 kilómetros de largo, y todos los vecinos, todos los dueños de las fincas empiezan a ver y a tener experiencias extrañas con este tipo de seres, experiencias que realmente son diferentes, pero todos coinciden en cómo eran los seres. Hablaban de unos seres muy altos, negros, con un traje o de licra o
o algún tipo de piel muy extraña y pegada. Algunos incluso hablaban de que eran como robots, otros hablaban de que eran muy ágiles y que saltaban distancias enormes en segundos. Algunos cuentan que les dispararon, otros estuvieron frente a frente y escucharon que hacían como gruñidos. Hubo algunos equipos periodísticos en el lugar que cubrieron y vieron que luces extrañas que se veían en el monte y que ellos podían comunicarse con sus propias linternas. Hay muchas historias que ocurrieron en un lapso muy corto de tiempo allá en ese fin de año de 2012. Y las historias son muy distintas y yo estuve con muchos de los testigos, entrevisté a muchos de los testigos. De hecho, parece que hoy estoy promocionando mucho mi canal de YouTube, pero en el canal de YouTube están todas esas entrevistas publicadas. Vayan a buscarlo. Si ponen La Huella OVNI en YouTube va a aparecer. Si lo están escuchando al podcast directamente en el canal de YouTube, también por supuesto lo van a tener ahí. Es una sección que se llama entrevistas para sentarse y escuchar, porque son estos backstage, como hablaba recién de los anteriores, donde estos testigos nos hablan de lo que vivieron, y realmente algunos de esos testimonios son muy fuertes, muy interesantes, y no sé qué fue lo que vieron, pero no parece haber sido mentira. Y es demasiada gente para ponerse de acuerdo, y en detalles y conceptos a veces muy distintos entre lo que cuenta uno y lo que cuenta el otro. Tengo entendido que no volvió a ocurrir, Beth, pero la verdad es que yo no regresé ahí desde el año 2013. Juan Jesús Vallejo, entiendo que también ha estado por allí. No sé si ha vuelto en el último tiempo. Si tú estás cerca y quieres contarnos algo más, o si hay alguien que viva ahí cerca de la vereda de Guasimal, bienvenido a los nuevos relatos. Me encantaría escuchar qué más hay sobre el tema. Pero sí, es un lugar muy bello y que yo creo que vale la pena ir a ver con qué se encuentra uno, ¿no? Porque nunca se sabe. Lo único que sabemos, si es seguro, es que si no vamos, nunca vamos a encontrarnos absolutamente con nada. La siguiente pregunta es de Carlos, que dice: hola, buenas tardes, Jorge. Sería bueno que hicieras un programa sobre la cultura sumeria y los Anunnaki. Hay varios hechos, Carlos. Si en donde estés escuchando el podcast, si pones Anunnaki o pones sumerios o pones seguramente Zacarías Sitchin, va a aparecer todos estos relatos que tienen que ver con el inicio de nuestra civilización, y con un mito que es polémico, que no tenemos tan claro si es real o no, donde nos habla que los Anunnaki nos crearon. Obviamente también coincide con muchos otros mitos de creación por parte de dioses, pero en estos relatos es como que es mucho más directo que los Anunnaki vienen de las estrellas, que en realidad nos modificaron con su ADN. Obviamente no habla este texto antiguo de ADN, y que de la unión de los hominidios que había en el planeta y el ADN de los Anunnaki habríamos evolucionado nosotros. Es un relato, es una reinterpretación que hizo Zacarías Sitchin de las tablillas sumerias. No hay pruebas, pero es interesante escucharlo y profundizarlo para entender una posibilidad diferente de saber quiénes somos y qué estamos haciendo en este planeta. Bueno, como saben, me encanta y amo terminar el podcast con ustedes. Y como cada vez más seguido, alguien se comunicó a mi WhatsApp, que es el más 54 911 60 45 41 50, y dejó su experiencia. Vamos a escucharla. Hola, Jorge Luis. Bueno, mi nombre es Claudio y bueno, te cuento mi historia. Esto habrá pasado hace 2 años y medio. Mi mujer estaba embarazada de unos 5, 7 meses, 5, 6 o 7 meses. Nos fuimos a dormir y yo recuerdo irme a dormir con como con retorcijones o una molestia en la panza. Nos vamos a dormir y de repente
empiezo a soñar, ¿no? Y veo como que el cielo, que empiezan a aparecer 3 cosas en el cielo. 3 luces, cada vez más nítidas, cada vez más nítidas, y yo le digo a mi pareja, le digo, uy, mirá, ¿estás viendo lo mismo que yo? Y esas luces se hacen grandes, toman como, no recuerdo bien si eran formas de platillos o esferas, pero se empiezan a hacer luces, cada vez más grandes y de 3 colores. Amarillo, verde y rojo eran las luces. Me lo acuerdo perfecto, como si fuera hoy, Y bueno, y esas luces, digamos, como que nos chupan, digamos, como si nos llevaran a otro lugar. Y de repente aparecemos los 2 en camillas, como si estuviéramos en el médico, y nos empiezan a revisar. Y yo siento, pero lo siento, que me tocan el estómago. Siento que me están tocando el estómago y me están curando ese dolor o esa molestia que tenía en el estómago. Siento, pero real, de un modo muy real, que me estaban tocando y arreglando eso. Bueno, todo súper loco, y de repente otra vez esa luz, ¡pum! Y abro los ojos. Y cuando abro los ojos, miro hacia los pies de la cama y veo de un modo muy difuso y como yéndose así en fade, a 3 figuras que eran como que se les estaba apagando la luz y se estaban yendo. Y bueno, y me despierto. Y al otro día se lo cuento a mi mujer. Se lo he contado a amigos porque fue una experiencia muy, muy loca. No tuve más la molestia en el estómago desde esa mañana. Me levanté perfecto. Y es más, yo tenía una molestia muy recurrente en el estómago y nunca más la tuve. Yo tenía una bacteria que se llamaba la Helicobacter pylori, que es súper común, y no la tuve más. Fui al médico porque me iba a poner justo en un tratamiento para erradicarla y no la tuve más. No entiendo de qué forma se me fue, porque no tomé antibióticos ni nada. O sea que la verdad que muy loco. No es la primera vez, desde muy chico sueño y tengo un par de sueños que no me los olvido nunca, muy significativos, y no es la primera vez que sueño como sensaciones físicas, que algo está pasando físicamente al margen de psíquicamente. Bueno, te escucho desde los comienzos y me encanta el programa. Bueno, un saludo para todos. Súper interesante, gracias Claudio. Este tipo de historias se llaman visitas de alcoba usualmente, hay muchos relatos. Otra vez en mi canal de YouTube tengo un par de entrevistas a 2 contactados con muchas de estas visitas y que de verdad nos generan muchísimas preguntas y muchísimas dudas. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia similar, aparte con conclusiones físicas comprobables? La verdad que está buenísimo. Gracias de verdad, Claudio, gracias a todos. Recuerdo el número, es el más 54 911 60 45 41 50, más 54 911 60 45 41 50. Mi Instagram es @JorgeLuisSoficial, mi Twitter @JorgeLuisS_77 y mi mail las historias de George, las historias de George @gmail.com. Como siempre les digo, este espacio se construye para y gracias a ustedes, así que por favor no me abandonen y sigan enviando preguntas, sigan enviando reflexiones y por sobre todo sigan enviando
experiencias, sean en primera persona o experiencias que les hayan contado. Fíjense cómo hoy estamos planteando una experiencia que cambia o agrega a algún caso que no sabíamos, como ya nos ha pasado con otros casos, y eso es gracias a ustedes. Es el privilegio de que ustedes me envíen a mí cosas que realmente son sorprendentes. Llegamos a la hora, increíblemente parece que esta exigencia de ustedes de llegar a una hora sin que yo quisiese cumplirlo en esta cuarta temporada, no hay forma de bajar de los 60 minutos de programa. Así que estamos llegando al final. Espero que hayan disfrutado de este capítulo tanto como yo. Gracias por estar ahí. Gracias por mirar al cielo. Es lo que yo les recomiendo. Dos cosas. No se casen con las verdades absolutas. Sean libres en pensar, en buscar datos, en buscar argumentos y en cada uno sacar sus conclusiones sin aceptar las grandes conclusiones de los otros. También en este sano equilibrio de no ser necios y no negar o no afirmar cosas porque sí. Tenemos un conocimiento humano que es el que nos ha ayudado a llegar hasta donde estamos, y ese conocimiento es muy importante. Pero también es muy importante entender que las verdades nunca son absolutas, y eso es algo que en la historia de la humanidad deberíamos haber aprendido. Capacítense, tómense el tiempo por la noche para mirar al cielo, conozcan qué es lo que está arriba de nuestras cabezas, disfruten de esos momentos, disfruten de esa soledad, entiendan y conéctense con nuestros más antiguos anhelos, con nuestras preguntas correctas y más antiguos, esas mismas que son las que se hicieron seguramente nuestros ancestros, esas preguntas que son básicas y que hasta el día de hoy no hemos logrado responder. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y para qué estamos? Gracias por haberme acompañado y nos escuchamos en el próximo episodio de La Huella OVNI. Chau, chau.